Recordamos que la doctora Marta Cova es patóloga y pediatra, está en el Reino Unido, y vamos a hablar sin duda, como uno de los temas centrales, el COVID. Yo lo escucho. ¿Qué puede pasar con estos casos de hepatitis, no? Que no. Hola. Doctora, ¿nos está escuchando? Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo está? Yo sí. Ahora sí, doctora, ahora sí la escuchamos. Doctora, bueno. Muy buenas tardes. A manera de introducción dijimos que si bien el COVID, los casos están descendiendo prácticamente en todo el mundo, en Argentina también, por supuesto, pero no hay que relajarse porque la pandemia todavía continúa, ¿no? Absolutamente, sí. Bueno, los casos están descendiendo en todo el mundo, pero hay lugares donde están aumentando. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en China, en Sudáfrica. Es decir, que en realidad tenemos todavía picos. Y si bien el 61% del mundo está vacunado y por eso la mayoría lo transitan, los que se contagian en general como un resfrío, pero hay gente que todavía se está muriendo. Es decir, que las muertes siguen sucediendo. Pero el tema es que África está muy mal vacunado. Entonces el riesgo es que surja alguna otra variante en ese continente, como ya pasó con la Omicron. La Omicron vino de África no vacunada. Doctora, usted sabe que, bueno, ya en Argentina y en otros países se habla de una cuarta dosis para personas, fundamentalmente para adultos mayores. ¿Qué hay sobre la necesidad de aplicarse precisamente esta cuarta dosis? Bueno, en Argentina se está aplicando la cuarta dosis a una persona menores de 50 años. Yo tengo gente yo sé que tienen 45 que están vacunados con la cuarta dosis. En Europa y en el Reino Unido no es así. Acá solamente las personas de 75 años para arriba en el Reino Unido, y las personas menores de esa edad solamente si tienen una inmunodeficiencia con indicación y certificado médico. Y esto es importante porque en realidad la Unión Europea y el Reino Unido, los organismos del gobierno consideran que no hay evidencia que diga que personas más jóvenes, menores a esa edad, que sean inmunocompetentes y sanas, tengan un beneficio de darse una cuarta dosis. Además, pensemos que esas vacunas pueden ir al África, que no está vacunado, y además el riesgo, entre comillas, hipotético, podría ser que al vacunarnos y protegernos contra un virus que es aún eficaz a la vacuna, o sea que aún es sensible a la vacuna, pudieran de alguna manera comenzar a predominar o darle lugar a la diseminación de otros virus, de otras variantes que no sean tan sensibles a las vacunas. Entonces, acá no se está vacunando con una cuarta dosis. Doctora, salvo esas excepciones. Y las personas que están vacunadas con 3 dosis, ¿qué grado de inmunidad tienen con el virus y a partir de qué momento comienza a descender o a decaer esa inmunidad? Bueno, todos los estudios se están haciendo a medida que transcurrimos la pandemia. Sí se sabe que, bueno, en este momento para Omicron las dosis adecuadas son las 3 dosis. Hay mucha gente sobre todo gente joven en Argentina, que no se ha dado la tercera dosis, considerando que ya tengo 2 dosis. No, 3 dosis, y sobre todo es importante que si tuvieran las vacunas de Sinopharm, que es de más corta vida media, entonces es importante que se den la tercera dosis. A los 4 meses de la tercera dosis, los anticuerpos comienzan a disminuir. Pero los anticuerpos son un tipo de inmunidad. Luego está la otra inmunidad, que es la inmunidad celular, de la memoria, que no se mide en la sangre como anticuerpos porque son células T o B, pero que tienen una memoria que si entra el virus y están activas, lo recuerdan y rápidamente lo eliminan por unas células que se llaman células killer. Así que en realidad los anticuerpos sí comienzan a decaer a los 4 meses, pero no se sabe o se presume que en realidad la inmunidad celular queda por detrás mucho más tiempo. No sabemos cuánto. Sí sabemos que hay personas que tienen un sistema inmune más débil y que puede ser que la vacuna no sea tan eficiente. Pero nadie sabe en qué grupo estamos, ¿no es cierto? Porque todo eso tiene que ver con la genética de cada uno. Claro.
Usted sabe que en los últimos días apareció un rumor, por lo menos una información que hay que ver qué cierta es, que habla de que algunas personas envejecieron cerca de 10 o 20 años con la pandemia y en esto tendría algo que ver la vacuna. ¿Qué hay de cierto sobre esta información? No creo. Que personas que han tenido COVID grave tengan problemas de salud que quedan graves, como por ejemplo estar muy cansados, tener dificultad para concentrarse, a perder la memoria, que les duelen los músculos, etcétera, eso sí puede ser. Personas que tuvieron graves o con síntomas importantes y que les queda COVID prolongado. Ahora, que la vacuna envejezca, eso es una fake news. Correcto. Doctora, y ahora sí, la última consulta tiene que ver con otra preocupación que aparece, bueno, en Argentina y en parte del mundo, que tiene que ver con la hepatitis infantil aguda, ¿no? ¿Esto está vinculado de alguna manera con la pandemia o es algo que nada tiene que ver? Bueno, en realidad directamente no es por el COVID, no es por las vacunas, pero lo que no se sabe es si tiene alguna vinculación con la pandemia, porque los más de 300 casos que hay en el mundo, todos en niños menores, en general menores a 10 años, sobre todo menores a 6 años, tienen un adenovirus. La mayoría de ellos se detecta un virus diferente que produce resfrío o que produce cuadros abdominales como diarrea y vómitos. Entonces los síntomas de estos niños que comenzaron con síntomas respiratorios o con síntomas gastrointestinales. Luego se pusieron amarillos, ictericia y bueno, y hicieron la hepatitis, algunos la insuficiencia hepática, un 10% requirió trasplante. Entonces, podría ser que este adenovirus que causa habitualmente estos síntomas menores, pero que en los niños inmunodeprimidos, o sea que tienen deficiencias inmunes, puede producir una hepatitis. Entonces, una teoría que se está especulando si este adenovirus podría causar en algunos niños una hepatitis precisamente por haber estado tanto tiempo encerrados, en cuarentena, y haber no estado en contacto con los gérmenes habituales respiratorios, entonces haber disminuido su sistema inmune. O sea que no se sabe bien aún cuál es, porque si bien el adenovirus se lo ha encontrado en la sangre, no se lo ha comprobado en el hígado. Correcto. ¿Hay alguna manera de prevenirlo? Bueno, no se sabe, porque como no se sabe qué la causa, sí la higiene siempre es recomendable, la higiene de manos, ¿no? Sí, porque sí. los adenovirus son de contacto fecal oral, Claro. Pero bueno, es una presunción aún que es el adenovirus, o sea, es bastante posible, pero el mecanismo por el que produce la hepatitis aún no se conoce. Por eso se le sigue diciendo de causa desconocida y se piensa que va a tardar en realidad un par de meses más en poder hacer todos los análisis, estudios de investigación como para demostrar, bueno, cuál es el mecanismo. Vacunas no hay, ¿no? Hasta el momento, ¿no? No, porque las vacunas que protegen para la hepatitis, es por lo del virus de hepatitis, que hay varios subtipos, no es para estos. Claro. Y si esto fuera por una reacción, digamos, inmune, debilitada a un virus que de otra manera no produciría hepatitis, tampoco hay vacuna para eso. O sea que por ahora no hay vacuna. Doctora. Pero bueno, lo importante es que las madres estén alertas, no es para hacer una psicosis de esto, porque bueno, 300 casos en el mundo, probablemente muchos más que no han evolucionado de esta manera y por eso no se los ha contado. Pero en realidad si tienen síntomas gastrointestinales o respiratorios o temperatura y se ponen amarillos, la piel, las orinas oscuras y las heces claras, la materia fecal clarita, y bueno, esos son signos de que podría ser una hepatitis y hay que consultar al pediatra. Doctora, nos ha llegado la información que Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, ha limitado la vacuna de Johnson & Johnson por el riesgo de efectos secundarios por coagulación de la sangre. Correcto. Sí, bueno, justamente esto hablaba yo con otro medio hoy, que hablábamos de las vacunas, ¿no? Que 180 comenzaron a producirse en marzo del 2020 y que algunas llegaron. Y cuando me decían si alguna se habían suspendido, yo dije, sí, bueno, la vacuna de Johnson & Johnson, Janssen, ahora sí se suspendió porque los efectos de las trombosis solamente la dejan
para aquellos pacientes que no pueden recibir la ARN mensajero. Pero bueno, entiendo que sí, el riesgo de trombosis, que en realidad todas las vacunas lo han podido producir, o sea, se ha descrito con todas las vacunas. Pero bueno, evidentemente para Johnson & Johnson es más alto y por eso digamos, la están sacando de circulación. Doctora, le agradecemos este contacto. Bueno, sabemos que tiene tareas para realizar, así que muchas gracias, doctora Marta Cohen, hasta cualquier oportunidad. Gracias, Muchas gracias, doctora. Adiós. Buenas noches. Chao, chao. La doctora Marta Cohen, patóloga y pediatra, bueno, nos decía, ¿no? En el caso en relación a la hepatitis infantil aguda, en el mundo han detectado hasta ahora, nos comentó 300 casos. En Argentina creo que hay 6 o 8, son más agudos y en algunos casos hace falta el trasplante, ¿no? La higiene, lo dijo, es fundamental, al igual que, por ejemplo, en el COVID, pero en este caso, fundamentalmente, no hay mucha forma de prevenirlo porque no hay vacuna para este tipo de variante, ¿no? De hepatitis. Otra cosa más para estar alertas, Hugo.